Bueno, gracias primero que nada por invitarme a presentarles lo que nosotros hacemos en el Departamento de Ingeniería en Madera en el ámbito de los biomateriales y pensando, como hice la presentación allá, en materiales del tercer milenio. Cuando partimos con la formulación de este proyecto de innovación, comenzamos hablando con las empresas más cercanas que han trabajado con nosotros en los últimos años. Recuerdo con Mario recorrimos a la oficina forestal Mininco, Oxiquim, Arauco, que al momento de escuchar este tema de los biomateriales, ¿no es cierto?, y la relación que tienen con la eficiencia energética y el hábitat, se ve una relación directa y potente que finalmente nos llevó a ganar este proyecto a nivel nacional. Parece que el título de mi presentación está desenfocado, pero tiene que ver un poco con esto de los materiales del tercer milenio, que están alrededor de nosotros, están por todos lados, ¿eh? Es increíble lo interesante que es este material del tercer milenio que les voy a presentar ahora. Bueno, el título de la presentación es Materiales más resistentes que el acero, ¿eh? Y esto pasa necesariamente el desarrollo de estos nuevos materiales por el uso de nanotecnología, ¿eh?, que es el área de investigación en la cual trabajo junto a colegas y a estudiantes que están presentes hoy en esta sala. Ese gráfico que tienen ustedes ahí es muy interesante porque muestra el impacto que tiene en la sociedad el uso de las tecnologías antiguas asociadas, por ejemplo, a la electrónica, ¿no es cierto?, en términos de tecnología de material sólido, todo lo que tuvo que ver con los metales, con el desarrollo de los plásticos, eso ya fue ya, ¿no es cierto? Y ahora estamos en grandes cambios asociados el desarrollo de la biotecnología y de productos, ¿cierto?, relacionados con esta tecnología. Y aparece un poco más atrasada, pero con grandes proyecciones, la nanotecnología, que se espera de aquí al 2060, ya desarrolla un gran impacto en la sociedad. Estamos viendo en algunas aplicaciones, estamos por acá, ¿no es cierto?, que ya aparecen productos asociados a la nanotecnología. Y es de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, ¿cómo se relaciona la nanotecnología con los productos, ¿no es cierto?, de naturaleza sustentable? Allí tenemos dos líneas de investigación. Una que ya la comenzamos hace un par de años, que tiene que ver con la explotación de toda la información a nanoescala que puede entregar la madera, ¿no es cierto?, y que se puede transformar en oportunidades para mejores procesos, mejores productos en la industria de la madera. Y allí básicamente hemos estado en el último año, como decimos nosotros, allá en la universidad, en los laboratorios, haciendo pequeñas cosas que no se ven, que son de dimensiones nanométricas, pero que tienen un impacto visible a nivel de mesoescala en la madera y sus productos. Ahora, para referencia, todo lo que tiene que ver con nanotecnología está asociado a lo que se pueda medir, cuantificar en la escala nanométrica. Y una escala nanométrica es aquella en la cual un nanómetro, ¿cierto?, que estaría representado por ese clavo que está allá de 3 pulgadas, un nanómetro sería, ¿cierto?, el equivalente a esa dimensión que podría entrar en un metro, ¿no es cierto?, donde un metro sería prácticamente la longitud de Chile. O sea, imagínense cuántos clavos de esas dimensiones podrían entrar, o sea, cuántos nanómetros existen en un metro. En términos numéricos, eso es 10 elevado a 9 metros. Bueno, la segunda línea que tiene relación con el título de mi presentación va por el lado de desarrollo de nuevos materiales. Ese material que está allí es un nanotejido hecho con fibras sintéticas, con fibras de un polímero sintético, que están, como ustedes ven allí, perfectamente alineadas y alineadas a escala nanométrica. O sea, eso es posible hoy en día y genera grandes beneficios en algunas aplicaciones que yo les voy a mostrar. Pero está hecho, en este caso, con fibras sintéticas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso con nuestras fibras naturales? Eso yo les voy a contar que es posible. Bueno, partamos con lo que nosotros estamos haciendo en esta primera línea de investigación, donde estamos explotando todo lo que son las propiedades de la madera a nanoescala. Lo que ustedes ven allá con esa forma piramidal es una punta de diamante que nosotros usamos para poder extraer las propiedades mecánicas del material celular madera, que hasta hace un par de años eran desconocidas. Hay muchos grupos en el mundo que están en esto, y acá en Chile, en Sudamérica, nuestra universidad está liderando este tema. Con ese elemento, ¿cierto?, marcamos la madera, su estructura celular, y sacamos información mecánica que sirve para, por ejemplo, segregar clones con mejor performance desde el punto de vista de fabricación de algunos productos,
o podemos evaluar cómo cambian las propiedades mecánicas de la fibra, cómo se degradan en un proceso de fabricación de tableros para madera, o en el proceso de fabricación de la celulosa, que es tan importante para nuestro país. Entonces, lo que podemos hacer es cargar, ¿no es cierto?, con este punta de diamante, hasta cargas que son pequeñísimas, y en la zona de descarga sacar toda esta información que corresponde a la huella digital de propiedades mecánicas de la madera a esa escala. Bueno, hablar de nanotecnología y de la madera y sus productos pasa necesariamente por entender un poquito de la estructura, de la microestructura. Y aquí yo me voy a detener porque sé que hay muchos arquitectos presentes y probablemente no hayan visto estas imágenes, pero se las quiero mostrar para que vean lo importante que es la microestructura, ¿no es cierto?, y las propiedades de nanoscala en los productos de envase de madera. Allí tenemos un arbolito, ¿no es cierto?, el cual al cortarlo transversalmente muestra, ¿no es cierto?, en esta sección los anillos de crecimiento, que son los que nos atraen, ¿no es cierto?, y nos hacen elegir algunas maderas por su estética. Y si uno visualiza en ese corte transversal cuáles son las estructuras presentes a altas magnificaciones, uno ve esta red, ¿no es cierto?, este montón de fibras que están pegadas con un material polimérico natural, que es la lignina. Bueno, esa estructura celular tiene propiedades que son a veces desconocidas y son las que hemos tratado de medir últimamente. Ese es un corte transversal de una especie que es el Eucalyptus nitens, que tiene una grieta allí que va en pleno desarrollo, que se va a transformar probablemente en una grieta mayor visible. Esa grieta al ojo humano es invisible, pero ya con estas técnicas o nanotecnología es posible visualizarla. Con el equipamiento que les mostraba antes es posible medir las propiedades mecánicas de esta estructura celular y poder entender por qué pasan esas cosas. Y esta foto es impresionante. Cuando yo ingresé a estudiar ingeniería civil e industrias forestales, una de las primeras imágenes que me llamó la atención y por la cual yo seguí allí, ¿cierto?, fiel con la madera, fue esta. Esta es una foto de la sección transversal de la madera con una magnificación de 3.300 veces. Y ahí aparecen todas las condiciones que los muchachos en el laboratorio usaron para poder obtener esta imagen. ¿Es más grande? Bueno, gracias, Mario. Aquí ustedes pueden visualizar estas fibras cortadas transversalmente, o sea, hay un montón de información aquí asociada a la anatomía de la madera que impacta en las propiedades a macroescala, y partir entendiendo lo que sucede con la madera aquí es fundamental para entender procesos y mejorar productos. Otra imagen que también es bastante buena muestra qué es lo que tenemos en la madera, desde el árbol hasta sus estructuras moleculares. Y voy aquí a detenerme un poco a describir esta foto, porque de aquí nace también este título de la presentación, donde estamos hablando de un material que es más resistente que el acero. En el corte transversal, como les contaba, se ven los anillos de crecimiento. Si vamos a mayor magnificación aparecen las fibras, y cada una de esas fibras, que es una especie de tubo, tiene capas como las capas de una cebolla, con diferentes propiedades mecánicas. Y esas propiedades mecánicas, créanme, tienen fuerte impacto en muchos procesos productivos, donde los rendimientos están muy asociados a lo que pueda suceder en términos de esa estructura, esas capas que forman la madera. Y hay una capa principal, que es la capa central, la S2, que gobierna las propiedades mecánicas de la fibra, por lo tanto, del árbol. ¿Okay? Y esa capa S2 tiene unas estructuras más pequeñas, que son las microfibrilas, que están orientadas en un cierto ángulo y que finalmente inciden fuertemente en las propiedades mecánicas de la madera. Esas microfibrilas son materiales mucho más resistentes que el acero. Bueno, esta es una foto, un esquema de cómo es la estructura celular de la madera. Y aquí les presento cifras de qué tan resistente es esta estructura fundamental que tiene la madera, que es la celulosa. La celulosa se encuentra en diferentes porcentajes en la pared celular y, como les contaba, en la capa S2 se encuentra en mayor proporción. Y allí aparecen estas microfibrilas que están orientadas en un cierto ángulo, inteligentemente seleccionado por el árbol para poder crecer microfibrilas, ¿no es cierto?, que tienen propiedades mecánicas superiores a algunos metales. Si uno toma una de esas microfibrilas y la tracciona y mide su homologasticidad, eso debería resultar en aproximadamente 130 gigapascales. Comparado con un metal como el aluminio, es muy superior. O sea, aquí ya tenemos una diferencia fundamental y podemos ya empezar a afirmar que la madera, en su estructura fundamental, es mucho más resistente que el acero.
El ángulo de estas microfibrilas va cambiando durante el crecimiento del árbol. Eso es muy importante para los productores forestales, ¿cierto? Incide en las propiedades mecánicas, incide también en otros parámetros físicos y también en la toma de decisiones para ver cuándo se corta o no el árbol y a qué proceso productivo debería ir. Ese ángulo cambia y por lo tanto ese ángulo incide fuertemente en cualquier propiedad mecánica, compresión, tracción que tenga la madera. Ahora, tomar una de esas microfibrilas, volviendo atrás, y hacer un ensayo mecánico para poder determinar sus propiedades de elasticidad es muy complejo. Tendríamos que tomar una fibra, traccionarla y sacar el módulo de elasticidad. Hay algunos grupos de investigación que lo hacen, pero nosotros en la Universidad del Biobío lo hacemos mucho más fácil, usando nanotecnología. Lo hacemos más fácil, lo hacemos más rápido, lo hacemos con madera, lo hacemos con adhesivos, lo hacemos con otros materiales, en fin, es una tecnología transversal. O sea, si uno piensa la tecnología, que es un término que podría sonar complejo, y la ve como algo muy lejano, ya está siendo aplicada, ¿cierto?, en algunas cosas puntuales. Y haciendo estas nanoindentaciones, ¿cierto?, que consisten en hacer penetrar esta punta de diamante que les mostraba en las primeras láminas en cualquier material, en este caso en la fibra, en la pared celular, uno puede sacar estas propiedades mecánicas. Y ahí aparece Paulina, que es experta en hacer esto, con estas pequeñas muestras que están aquí, lo que le da también a esta tecnología el carácter de no destructivo para la caracterización de árboles en pie, por ejemplo. Esa es otra foto de la tecnología. Otra foto de la punta de diamante que usamos en esto de extraer las propiedades mecánicas de la madera, donde se puede ver aquí que esa punta del diamante puede tener en algunos casos, después de uso, ¿cierto?, dependiendo del material que se esté caracterizando, algunos residuos que quedan en la cara de la punta que pueden generar serios problemas en las mediciones que nosotros hacemos. Pero eso ya está superado. Hemos aprendido bastante en los últimos años. Sabemos que imperfecciones de dimensiones nanométricas causan serios problemas en nuestras mediciones. Es como chocar con una gran roca, ¿no es cierto?, cuando se están haciendo estas mediciones. Si esas impurezas no se retiran, tenemos problemas en las mediciones. Pero eso ya está resuelto. Bueno, la teoría detrás de esta tecnología consiste en aplicar una carga, descarga. En la descarga queda una marca permanente que está asociada a la deformación plástica que tiene la madera, de la cual también se puede sacar información, se puede explotar ese dato. Todavía no hemos caminado hacia allá, pero se puede. Y las variables de respuesta fundamentales que estamos usando para entender la madera a nanoescala son el módulo de elasticidad y la dureza. Y estas son las cosas que resultan. Ahí tenemos un corte transversal de la madera y estas marcas o nanoindentaciones que quedan en toda la pared celular o en la lamela media que está uniendo estas fibras. O sea, aquí resulta súper interesante conocer cómo esas propiedades en la lamela media, este material cementante entre fibras, puede impactar algunos procesos de producción. Valores típicos de los módulos de elasticidad de la capa principal de la madera, la S2, de 10 a 15 gigapascales. Si uno compara con los valores medidos en ensayos destructivos, estamos muy por arriba de esto. Y eso es porque la madera tiene otras estructuras, tiene espacios vacíos que hacen que el módulo de elasticidad de la estructura elemental, que es la pared celular, baje a niveles de 8, 6 gigapascales. Pero esa es la madera. Y la lamela media es una estructura mucho más blanda, es más resiliente, se deforma con mayor facilidad comparado con la pared celular, lo que le otorga algunas características a la madera. En este caminar, hace un par de años, el gerente de Forestal Mininco nos hizo la pregunta de cómo se relaciona las propiedades a nanoescala, que ustedes están viendo aquí en el laboratorio, con las propiedades a macroescala o a mesoescala. Porque este dato que tú me muestras no me hace sentido. Y rápidamente nos pusimos a trabajar ahí con Jean-Pierre y con un tesista para poder construir una curva que relacione los datos a nanoescala que nosotros medimos y las propiedades destructivas bajo normas STM, y encontramos que las correlaciones son bastante buenas. O sea, con este gráfico podemos decir que todo lo que sucede a nanoescala impacta directamente, ¿cierto?, con una alta correlación en lo que sucede a macroescala. Bueno, paso a la segunda línea en esto de explicar por qué la madera es más resistente que el acero. Si recordamos la estructura celular, ¿no es cierto?, donde aquí está esquematizada con esta figura, donde aparece esta fibra con diferentes capas, donde hay una capa principal que es la S2, que tiene las microfibrilas, de las cuales uno puede tomar elementos más pequeños, fibrilas, de las cuales puede separar
¿cierto? Una especie de cilindro que corresponde a la estructura fundamental de la celulosa o a la nanocelulosa. Esa nanocelulosa está siendo muy estudiada a nivel mundial. Esta es una foto que tomamos hoy día en la mañana. No, esta la saqué de internet. Todavía no tenemos tecnología para eso, pero pronto lo vamos a tener. Una nanocelulosa, una fibra, es una estructura muy pequeña, y mide un par de micrómetros y tiene diámetros de 50 a 100 nanómetros. Esas son estructuras nanométricas imposibles de ver. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Si tú continúas con los procesos de cocción, en pulpaje puedes llegar a desintegrar la madera y obtener sus estructuras fundamentales, sacando la lignina y la hemicelulosa. Si tomas eso y lo colocas en una solución y aplicas esta tecnología que se llama electrospinning, que está disponible, hay muchos laboratorios en el mundo que están investigando en esto, pero con fibras sintéticas, como les mostraba al inicio, con esta tecnología que es muy básica, consiste en inyectar con una jeringa esta solución polimérica, generar una diferencia potencial a alto voltaje y se va a generar automáticamente una nanofibra que tú la puedes depositar en un sustrato plano, puede ser un sustrato cilíndrico y obtener de esa forma un film o un nanotejido o un biotejido que lo puedes usar en aplicaciones bastante nobles como son la construcción. O sea, podemos incluso ya empezar a soñar con que algunos materiales que se utilizan en la construcción, como los plásticos, podrían retirarse y reemplazarse por estos biomateriales. Esa afirmación yo creo que está bastante cerca de llegar a una realidad en base a las últimas láminas que les voy a mostrar. Electrospinning es una tecnología disponible. Existe a pequeña escala, existe a gran escala, las inversiones son mayores, pero es posible tejer un manto con estas nanocelulosas que son supermateriales para aplicaciones en las construcciones. Ahí aparece una foto también tomada de internet. Esperamos pronto llegar a estos tejidos en el laboratorio de una nanocelulosa donde por su naturaleza, ¿cierto? Por esta estructura tan cerrada, ¿cierto? Por estos espacios nanométricos que existen entre las nanofibras, es imposible, por ejemplo, que una bacteria, que es ese elemento rojo que está allí, pueda penetrar por una cuestión de tamaño, ¿no? La bacteria es mucho más grande que los espacios disponibles para el tránsito de estos organismos. Y si uno trata las nanocelulosas químicamente, modificando su energía superficial, puede hacer que ésta sea repelente al agua, perfectamente. Hay muchas aplicaciones de este tipo, donde modificando estas nanofibras tú puedes hacer ropa imposible de manchar, concretos imposibles de pintar con spray, ¿no es cierto? Hay muchas aplicaciones asociadas a esto. Bueno, ahora, ¿por qué la nanocelulosa es un supermaterial? Es un material más resistente que el acero. Si uno mira esa tabla que está ahí abajo y compara las propiedades mecánicas de la nanocelulosa, que tiene una resistencia a la tensión de 10.000 megapascales y un modo de elasticidad de 130 a 250, y lo compara con el acero, con el aluminio o con el Kevlar, estamos en términos de relación peso-resistencia muy por arriba de esos otros materiales. O sea que hay una oportunidad tremenda de explotar las propiedades de la nanocelulosa, y cosa que ya se está haciendo en aplicaciones, por ejemplo, en la construcción. Está en términos comparativos con el plástico, que yo creo que uno de sus principales competidores, o sería uno, muy superior en términos de atributos. El traspaso al aire es una cosa que es posible en estos tejidos, hay espacio para eso, ¿okay? Son estructuras que pueden respirar, son estructuras que impiden el paso al agua, son resistentes por las propiedades mecánicas que tienen las nanofibras, comparados con el plástico que tiene un modo de elasticidad de 1 gigapascal, estamos lejos en términos de resistencia comparado con ese material. Otra de las aplicaciones de la nanocelulosa es para reforzar matrices poliméricas que se utilizan para la construcción, por ejemplo los adhesivos. Un adhesivo o un bioadhesivo de baja resistencia puede ser reforzado con estas estructuras que son degradables, con estas nanofibras, y conseguir de esa manera aumentar las propiedades mecánicas como la tensión, la resistencia al cisalle, que son típicos ensayos que se hacen en ese tipo de productos, como barrera térmica. O sea, la nanocelulosa no es buena para transmitir calor, para conducir calor, por lo tanto tiene un potencial allí. Barrera contra el ruido, o sea, cualquier cosa que intente pasar por aquí, cualquier onda, ya sea térmica o de sonido, va a encontrar una estructura tan tortuosa que va a ser
imposible prácticamente que pase hacia el otro lado. Y dependiendo del espesor que tenga esta película o film, el traspaso del ruido, el traspaso del calor se puede manipular como barrera de vapor y tiene la gran característica de ser un material biodegradable. Supermaterial verde, para ir resumiendo, es un material de refuerzo para matrices poliméricas, puede ser perfectamente. De hecho, ya se está aplicando, hay patentes en Estados Unidos que han protegido el uso de estas nanocelulosas para reforzar sistemas adhesivos como los envases a formaldehído. También se pueden pensar en reforzar adhesivos o bioadhesivos que están en desarrollo en estos días. Se puede pensar en otro tipo de matrices como las pinturas y los barnices para mejorar su resistencia al rayado o al pintado o al traspaso de oxígeno o de vapor. Muy usado en los países desarrollados especialmente para lo que es embalaje de alimentos, reemplazando el plástico. Y como sustancia, en el caso de usarla como hidrogel, con un cierto contenido de humedad, sustancia para llevar medicamentos a las personas o de transportar los medicamentos hacia las personas y otras aplicaciones en la industria química. Bueno, y finalizo con esta última lámina. Si ustedes observan allí, aparecen plantas pilotos de este tipo de materiales por todo el mundo. ¿Okay? Y si uno mira bajo el Ecuador no tenemos nada, ¿okay? Y tenemos muchos recursos naturales disponibles para hacer esto. Tenemos muchos recursos naturales que son ricos en celulosa. Tenemos grupos de investigación buenos acá en Chile especialmente. Y no estamos haciendo nada comparado con lo que están haciendo en Norteamérica, donde el ejemplo más claro está en Canadá, en la ciudad de Quebec, donde ya instalaron una planta para producir film de nanocelulosa con la finalidad de empezar ya a levantar una demanda por este biomaterial. O sea, esto ya está instalado, la nanotecnología ya está siendo producida, o estos nanomateriales para aplicaciones como las que nosotros podamos discutir acá. Y más todas las otras plantas que existen alrededor del mundo, que son básicamente plantas pilotos. O sea, ya hay fuertes inversiones en el mundo. Esta tecnología no es barata. O sea, reducir la madera a estos niveles o a estos tamaños es caro. Por lo tanto, uno de los desafíos y de las metas que nosotros queremos lograr en términos de investigación en los próximos años es poder levantar números respecto a cuáles son los rendimientos en estos procesos y cuál es el consumo de energía necesario para poder llegar a un tejido de nanocelulosa, cosa que le importa mucho también a la gente de empresa. Esa es mi presentación y ahí hay un par de fotos del grupo de investigación que me apoya. Yo no estoy solo en esto, está la Universidad del Biobío y nuestro centro de biomateriales junto con algunos investigadores del Departamento de Ingeniería de Madera y también de universidades extranjeras. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor William Gacitúa. Invitamos al relator, señor Ricardo Hempel Hopsafer, arquitecto titulado en la Universidad de Chile, y